Hola a todos, mi nombre es Wilfredo Rodas, experto en finanzas, miembro de la Sociedad Peruana de Finanzas, conocido como APEF. Para que los que no conocen APEF, esta Asociación Peruana de Finanzas es la red más importante de finanzas en el Perú. La integran los principales bancos, principales firmas de auditoría, principales empresas de seguros, empresas corporativas. Es una oportunidad inmensa de compartir conocimientos financieros. Al final de esta pequeña presentación, les proporcionaré la página web de APEF. Bien, hoy día deseo conversar un poco sobre algunas recomendaciones que se debe seguir para mantener la salud financiera. Y hablo desde el punto de vista de las finanzas personales. Como todos saben, hoy en día enfrentamos a un enemigo invisible. Sabemos su nombre, el COVID-19, pero nos ataca por todos lados. Ha cambiado el mundo, ha cambiado a las empresas, el Estado, a las personas. Prácticamente, este COVID-19 ha paralizado el mundo. Hablando del Perú, puntualmente, de nuestro país, la actividad productiva está casi paralizada en un 70%, lo que ha obligado, ¿no es cierto?, al presidente Vizcarra, dada el alto peligro para la salud humana, a poner en marcha un aislamiento obligatorio, que, como repito, entre el efecto más importante ha sido dejar de producir, dejar de trabajar para poner encima de todo la salud de todos los peruanos, medida que obviamente comparto. Entonces, como manifestaba, hay muchos cambios. Hay un antes, hay un después. Entonces, ¿qué hacer? ¿No es cierto? Todos los días escuchamos muchas recomendaciones muy valiosas, muy importantes. Hoy día me quiero detener solamente a hablar de las finanzas personales, de las personas. ¿Ok? Entonces, permítanme compartir con ustedes una pequeña presentación y al final dejo mi correo en el caso ustedes desean enviarme alguna pregunta o consulta, que con mucho gusto responderé. Bien, amigos, entonces, como hablábamos hace un minuto, el tema de esta presentación es compartir con ustedes un tema muy importante. Ahora que estamos en casa, estamos haciendo la pausa que tanto se recomienda, ¿no? Esa fórmula media virtuosa, 70% al trabajo y 30% hacer la pausa para pensar, para reflexionar. Hoy en día, si bien hacemos trabajo remoto, considero, al menos personalmente, que tenemos un poco más de tiempo para la reflexión, para la pausa. Bien, sin más preámbulo, vamos directo al tema. Recomendaciones para cuidar tu salud financiera. Hago una propuesta, como vamos a ver en unos minutos, de lo que las personas deben hacer y no deben hacer. Obviamente que lo mío, la propuesta es algo enunciativo, no es limitativo, ¿verdad? Porque esto va cambiando, de repente con una semana aparece la vacuna, entonces esto puede ir cambiando. Pero el día de hoy, ¿no es cierto? 7 de abril, con este estatus, estas son las recomendaciones que me permito compartir con ustedes. Bien, ¿cuál es el contenido de esta presentación? Vamos a hablar rápidamente del COVID-19, un antes y un después,
qué se debe hacer, qué no se debe hacer y unas conclusiones. El COVID-19. Todos sabemos que es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona. No pretendo hablar de eso porque de eso escuchamos todos los días. Este virus es un nuevo coronavirus que se identificó por primera vez durante la investigación de un brote en Wuhan, China, más o menos a finales de diciembre de 2019, donde todas las personas más pensábamos, me incluyo yo, en dónde recibiría el año nuevo, cuál es mi balance del año 2019, mis proyectos, ¿no? Alguien o muchas personas comprando paquetes turísticos para el próximo año, sin imaginarse, sin por lo menos prever que el primer trimestre del 2020 la situación cambiaría dramáticamente. Es más que dramático. ¿Y por qué digo dramáticamente? Miremos las estadísticas. Aproximadamente la tercera semana de marzo o por ahí, nuestro presidente Vizcarra anunciaba el primer caso de coronavirus. Ha pasado 3 semanas y la foto es la siguiente. 7 de abril, 8 de la mañana más o menos. Casos confirmados 2.954. Fallecidos 107, lo que hace un ratio de 3.62% de letalidad. Y la infección está en todos los departamentos del país. Evidentemente, y por las estadísticas, Lima concentra un porcentaje muy importante, pero hay provincias que se están disparando. ¿Se imaginan si el presidente no hubiese implementado el aislamiento obligatorio? Mejor ni nos imaginemos. Vamos un poco a lo nuestro. ¿Cuál es el impacto en la economía peruana de enfrentar este COVID-19? Primero, y a todas luces, vamos por primera vez en muchos años a tener un PBI negativo. Pero no porque nuestras autoridades o los agentes productivos estén trabajando mal, es por un evento externo, pero que definitivamente ha golpeado y está golpeando duro la economía peruana. Afortunadamente, los últimos gobiernos, de una forma sensata, dirigidos por prestigiosos ministros de Economía y siguiendo la política de economía de mercado, ha permitido al país acumular recursos, repito, recursos que hoy en día nos permiten enfrentar de una manera menos compleja esta terrible amenaza llamada COVID-19. ¿Qué más tenemos? Actividades como el turismo, la hotelería, cines, entretenimiento, fútbol, restaurantes pueden estar suspendidos o con aforos mínimos. Imagínense, preguntémonos, toda esta gente, nuestros compatriotas que trabajan en estas actividades, ¿qué están pensando en este momento? Su nivel de incertidumbre es al infinito, ¿no? Mucha gente de muchos años trabajando en hoteles, en restaurantes, ¿qué es lo que saben hacer? ¿No es cierto? Y para ser honestos, viven muchas veces, al menos en restaurantes, de las propinas. Todo eso hoy en día suspendido. Otro sector importante y afectado, el sector informal, que representa aproximadamente el 70% de la PEA, muy afectado, ¿no? Ellos trabajan al día, 6 de la mañana, 5 de la mañana, salen a trabajar. Todo lo que ese día pueden vender les sirve para, si no es para ese día, para el día siguiente para comer. Y así hacen todos los días. Trabajan, comen. No trabaja, no comen. Entonces, por eso a veces vemos en la televisión, los periodistas evidentemente cumplen su labor, y cuando les preguntan, ¿pero por qué trabajas? ¿No respetas la distancia? Ellos responden, es que no trabajo, no como, ¿no? Por eso digo, un sector muy, pero muy afectado. Industrias que trabajan debajo de su nivel promedio, obviamente. Menos riqueza, menos impuestos, y si el país recauda menos impuestos, hay menos obras, menos bienestar. Desempleo. El desempleo va a subir.
Se habla de 1 millón de personas. Y aquí hago un acápite, quisiera aprovechar esta instancia para pedir a todos los empleadores, de cualquier tamaño, solidaridad. Si hemos sido capaces de compartir la riqueza, ahora hagamos el esfuerzo de compartir la pobreza con nuestros colaboradores. No los abandonemos en estos momentos tan duros. Un tema que a mí en lo personal me preocupa es la potencial morosidad en el sistema financiero y en las empresas. Es verdad que los bancos tomaron una severa decisión y a los cuales los felicito al dar facilidades para reprogramar deudas, dando auxilio de aproximadamente 90 días y hasta más plazos, ¿no? Pero todos sabemos que las deudas pueden ser refinanciadas, pueden ser reprogramadas, pero hay que pagarlas. ¿Y cómo se pagan estas deudas? Manteniendo, ¿no es cierto?, la cadena de pagos. Entonces, esta morosidad se puede dar si es que la recuperación del COVID-19 demora. Entonces, cuando el país empiece a salir de esta crisis, va a ser lenta la recuperación, paulatina la recuperación. Entonces, estas personas, ¿no es cierto?, si no lograron reprogramar sus deudas en plazos razonables, podrían enfrentar situaciones inesperadas de alta morosidad, lo que dificultaría su situación. Bien, ¿qué impactos tenemos en las personas? Evidentemente, reducción en la capacidad de consumo, en aquel segmento, ¿no?, informal, el segmento independiente, gente que tiene contratos a plazo fijo, que hoy día, al no tener sueldo, no puede consumir. Entonces, se va a notar drásticamente una caída en el consumo. Y los pocos recursos que tenga la gente lo va a dedicar básicamente a alimentación, a salud y a higiene, que es lo primordial, dada esta amenaza. El desempleo, ¿no? El desempleo es una amenaza fuerte, va a impactar duro en las personas. De la noche a la mañana pierden su empleo. Entonces aquí imaginemos que fuera una familia, una esposa, 2 hijos y que solamente trabaja uno. Si queda desempleado, esa familia entra en desgracia, ¿no es cierto? Por eso que hoy en día es un tema, repito, de reflexión. Si ya sabemos que, por ejemplo, no hay empleo, tenemos que ir preparando algún plan, alguna alternativa. Entonces, que sea propicia estos días de aislamiento para mantener la calma, la serenidad. Y con esa serenidad, ¿no es cierto?, reflexionar. ¿Qué hacer? ¿Qué oportunidad puedo encontrar? Otro impacto, no poder afrontar gastos básicos. Los independientes, consultorías, asesorías. Hay consultoría, hay pago. No hay consultoría, no hay pago. Y por alguna cuestión, cuando hay consultorías, asesorías, las empresas programan los pagos, ¿no es cierto?, siempre con un desfase. Entonces nos preguntamos si cuando la economía camina vigorosamente, estos proveedores de servicios reciben sus pagos un poco atrasados, ahora que no, la economía está casi paralizada, simplemente su cadena de pagos se va a cortar, no van a recibir ingresos. O por último, las facturas que tengan pendientes, ¿cuándo se las pagarán? Es un tema muy duro para este segmento. Otro impacto que se puede dar como consecuencia de la morosidad es el deterioro de la calificación crediticia, es decir, la incapacidad de pagar deudas, ¿no? Y aquí viene el tema, pues también un poco del uso indebido, ¿no?, de tarjetas de crédito, de líneas de crédito para consumo. La poca disciplina, la poca rigurosidad de saber gastar y ahorrar, siempre pensando en el corto plazo y nunca en el largo plazo. Liberan CTS, me saco la CTS y gasto. Liberan AFP, saco algo de la AFP y gasto. Entonces cada vez tenemos menos ahorro y al tener menos ahorro no hay que ser adivino. Vamos a ser vulnerables ante cualquier crisis. Otro impacto para las personas que no tienen ingresos
y han logrado acumular algo de ahorros, hoy en día van a tener que usarlos. O sea, ese ahorro que guardaban para una inversión, un terrenito, un viaje, lo van a tener que usar para subsistir. Otro impacto es la tentación por retirar CTS y AFP para mantener el nivel antes del COVID-19. Por eso digo, hay un antes y un después. Si no miramos ese antes, hacemos mal a aquellas personas que van a tomar sus fondos CTS y AFP para gastar. Por eso esto es una reflexión, es una recomendación. Como vamos a ver más adelante, en unos minutos, aquí hay un tema importante. En toda crisis, el dinero es el activo más importante. Por eso se dice que cash is the king. El dinero es el rey. COVID-19, un antes y un después. ¿Qué va a pasar después del aislamiento? ¿Van a cambiar nuestros hábitos? Claro. Vamos a saludar, y lo digo respetuosamente, quizás con el estilo japonés, no dar de manos, evitar los abrazos, evitar los besos. Vamos a parecer más fríos, vamos a lavarnos las manos con más frecuencia, vamos a gastar en más alcohol, vamos a ir menos a los restaurantes. De repente, así como hacemos hoy en día, la conferencia virtual, habrán cumpleaños virtuales, más reunión virtual. ¿Por qué? Porque a eso nos obliga esta amenaza, ¿no? Hasta que no estemos seguros de que hay una vacuna, algo que nos pueda decir, si tengo la enfermedad me voy a curar, toda la gente va a tomar una posición conservadora y que es obvia. ¿Qué viene después del aislamiento? La incertidumbre. Todas aquellas personas que han perdido su trabajo, desempleados, van a salir corriendo a buscar trabajo. Y todos sabemos que buscar trabajo es el trabajo más difícil que hay en la vida. Más aún cuando hay crisis, ¿no es cierto? Y en este caso la oferta de empleo va a superar la demanda. Por lo tanto, va a ser momentos difíciles y aquí sí creo que el gobierno está atento, conoce este punto y no tengo dudas que seguirá apoyando a este segmento que es y seguirá aún fuertemente golpeado por el COVID-19. La otra pregunta es, ¿no es cierto?, capacidad de reacción. Hoy en día es importante, invito a todas las personas que estamos en las casas. Como vamos a ver, hay que hacer un plan, hay que reaccionar apropiadamente. No nos dejemos, ¿no?, que nos invade el pesimismo, que nos invade la incertidumbre. Es la oportunidad, ¿no es cierto? Levántese temprano, reflexione, haga escenarios, ¿qué pasa si tengo trabajo? Si pierdo mi empleo, si gano menos, si no gano nada, ¿qué recursos tengo? Hay que reaccionar, hay que ser proactivo. Uno hay que esperar, ¿no es cierto?, que las cosas empiecen a mejorar. Uno tiene que salir con un plan, ¿no es cierto? Y ese plan hay que hacerlo desde ahora. Por lo tanto, si estoy pidiendo capacidad de reacción, el punto 5 me obliga a tener un plan y hablo específicamente de un flujo de caja, donde voy a proyectar mis ingresos y mis egresos, como veremos en unos segundos. Riesgos y oportunidades. Hay riesgos, sí, pero también hay oportunidades. Y eso es obvio, es evidente. Detrás de una amenaza siempre hay oportunidades. Y te invito a ti que estás en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, a explorar qué oportunidades se pueden presentar después que termine este aislamiento obligatorio. Entonces, como manifesté al inicio, estas son recomendaciones para garantizar, o mejor dicho, no, para poder mantener una salud financiera. Y eso pasa por decir qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Es decir, como dicen en inglés, los do's y los don'ts, ¿verdad? Do's y don'ts. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? ¿Qué se debe hacer?
Primero, reconocer que el dinero es el activo más importante en esta crisis. Por eso se dice en inglés, cash is the king. ¿Qué hay que hacer? Primero, un flujo de caja para los próximos 6 meses en forma semanal y con egresos focalizados en alimentación, salud e higiene. Si eres casado, hazlo con tu cónyuge. Entre los dos, estoy seguro, y si tus hijos también pueden colaborar mejor. Así vas a lograr un compromiso familiar. ¿Qué recursos contamos y cuánto se puede gastar? Hay que identificar aquellos gastos que no se harán una vez concluido el aislamiento obligatorio. Por ejemplo, entretenimiento, cine, turismo, ir a ver fútbol, gastos que no se van a poder hacer por obvias razones. Eso que va a significar que si tienes empleo, vas a ahorrar. Y si no lo tienes, quizás tu sueldo que necesites ganar cuando te reinsertes ya no va a ser así, sino un poco menor, porque vas a gastar menos. Es obvio, ¿no? Es una simple matemática. Gasto menos, bueno, puedo ganar menos. Si quiero gastar más, tengo que ganar más, ¿no es cierto? Otro aspecto de lo que se debe hacer. Si no tienes empleo, tendrás que recurrir a ahorros, posiblemente retirar fondos CTS y AFP. Hay que, obviamente, si hay deudas, reprogramarlas con los bancos, pero siempre cuidando, repito, tu calificación crediticia. Aprovechemos los beneficios que da SUNAT y servicios públicos, pero recuerden que reprogramación no significa dejar de pagar. Las deudas se pagan, sí o sí. No se pagan en el día 60, en el día 90, en el día 120, pero se van a tener que pagar. Y eso tiene que incorporarlo en el flujo de caja. Si tienes excedentes en el flujo de caja, el punto 1, úsalos para prepagar deuda. Es obvio, mientras menos deuda tengas, tienes un menor riesgo. ¿Okay? ¿Qué podemos recomendar a los independientes? Obviamente, tienen que reducir su gasto al mínimo necesario, ¿no es cierto? Quizás uno trabaja, la cónyuge no trabaja, entonces hay que ayudarse, ¿no? Reducir gastos en telefonía, quizás si dos tienen vehículos, usa uno o no se usa ninguno. Pero hay que, en ese segmento, reducir drásticamente los gastos hasta que comience a caminar nuevamente la economía. ¿Qué más se debe hacer? Los informales obviamente tendrán más capacidad de hacer ingresos. Si mañana dice el presidente Vizcarra, chao, aislamiento obligatorio, tengan por seguro que salen en grupo nuestros compatriotas y van a empezar a vender en los mercados, en las esquinas, en todos lados, porque ellos no necesitan grandes inversiones, más que su persona, quizás por ahí algo pequeño para movilizarse y listo, y pueden empezar a generar algo de caja. Entonces ellos lo tienen clarísimo. Terminan el aislamiento y van a volver a su actividad habitual. Pero es una oportunidad también para las autoridades de ayudar a reducir esta informalidad. Tantos problemas que tenemos hoy en día porque ha habido tanta corrupción, porque los gobiernos no se han preocupado en hacer proyectos que generen mano de obra. ¿Qué más? Hay que concentrar gastos en alimentación, salud e higiene. Y si no tienes ninguna póliza de seguro, contrata una. De repente perdes el empleo o vas a ganar menos. Bueno, pero si tienes ahorros y ahora gastas menos, es mejor averiguar e indagar cuánto te puede costar una póliza de salud. Eso te permite mitigar un riesgo en el caso de una emergencia. ¿Qué más? Esto hay que ahorrar. Si gasto menos y mantengo mi ingreso, hay que ahorrar. Esa es la oportunidad para ahorrar. ¿Qué más? Invertir en educación y en la de tu familia. Hay que invertir. La educación es la inversión más, para mí, más rentable que hay. Más educación, más empleabilidad. Aprovechemos hoy en día que hay cursos semipresenciales, virtuales, la modernidad, la tecnología. Tomemos decisiones.
Si hay menos cine, menos teatro, menos fútbol, menos reuniones, ¿qué vamos a hacer en la casa? ¿Ir a comer para subir de peso? No, maximicemos el tiempo. Así como le damos espacio al ejercicio, vamos al gimnasio, queremos vernos bien, queremos vernos no muy deportivos, también aprovechemos el tiempo para estudiar más. Obviamente todo esto tiene que pasar por una amplia cuota de solidaridad. Entonces son hermanitos, van de la mano, flujo de caja y solidaridad, ¿no es cierto? Con los padres, con los abuelos, tenemos que apoyar, porque estamos en estado de guerra. ¿Qué más tenemos? ¿Qué no se debe hacer? Primero, lo que se hizo hace 3 semanas, no comprar impulsivamente, porque puedes terminar pagando más y tus ingresos del mes pueden aumentar. Yo me pregunto cuánta gente hace 3 semanas compró en exceso papel higiénico. Quizás ha sido el papel higiénico, ¿no es cierto?, más caro de su vida y todavía les dura hasta el día de hoy. O sea, no hay desabastecimiento, hay productos, por lo tanto, no es necesario elevar el gasto del mes, ¿no? Hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Qué más? Un tema importante, no haga uso, no usar, por favor, el retiro de efectivo de la tarjeta de crédito. Cuesta mucho, es muy oneroso. Evitemos al máximo usar el retiro de efectivo de la tarjeta de crédito. ¿No es cierto? Mejor dicho, ni cuenten con eso. Otra recomendación de lo que no se debe hacer es no invertir en títulos ni compra de inmuebles, salvo que tengas excedentes de liquidez. Hace unos años debatíamos con unos colegas cuándo se considera que hay excedentes de liquidez y consensuamos y dijimos, ¿no? Son excedentes de liquidez cuando una persona, por ejemplo, pierde hoy día su empleo y gana, a partir de mañana, ¿no es cierto?, gana cero. Entonces debe tener un nivel de ahorro que le permita sobrevivir por lo menos de 18 a 24 meses, ¿no es cierto? Mantener, no digo el estilo de vida, pero mantener lo necesario. Salud, alimentos, ¿no? Educación, alquiler, lo que pueda pagar. Entonces, sobre ese exceso ya puedes invertir. Hace unos días me llamó un alumno, me dice, profesor, tengo $3,000, quiero comprar acciones. Me dicen que están bajando. Y yo le digo, ¿y para cuánto tiempo? Bueno, para 3 meses. Evidentemente, mi alumno que no está muy, olvidó los conocimientos financieros, ¿no es cierto? La inversión en bolsa es de largo plazo. Por eso no hay que apresurarse. Cuiden el efectivo, ahorren. Si hay excedentes, es verdad, se pueden comprar títulos, uno puede apostar, pero nuevamente, esta es una inversión de largo plazo. No hacer arreglos en tu casa. Ahora todos están en su casa y dicen, no me gusta esta ventana, no me gusta este mueble, lo voy a renovar. Levanto el aislamiento y lo renuevo. No, no es el momento de renovar nada. Hay que tener paciencia. Nadie sabe de qué forma se va a ir recuperando la economía. Puede ser en 3 meses, 4 meses, un año. Vuelvo a repetir, el efectivo es el rey. Cuidemos el efectivo. No pretendas mantener tu nivel de vida antes del coronavirus. Obviamente, no puedes gastar a esa velocidad que hacíamos antes de esta amenaza. Esto se va a reducir por obvias razones. Primero, tu salud. Tienes que cuidarte a ti y a tu familia. Y vas a estar, ¿no?, más tiempo en la casa. Entonces, va a haber menos cafés, menos reuniones sociales, ¿verdad? Quizás habrán cumpleaños virtuales, no sé si bodas virtuales, pero definitivamente esto cambia tu nivel de vida. No dejar de pagar tus deudas con bancos o SUNAT, no se puede hacer eso. El costo financiero puede ser muy caro y las implicancias, ¿no es cierto?, de deteriorar tu clasificación crediticia te pueden perjudicar y eso te impediría tomar nuevos préstamos a futuro en caso los necesites. No uses tu vehículo todos los días. Si tienes problemas de liquidez, no uses vehículo. Yo veo conocidos, ¿no es cierto?, sin empleo, pero para ir a comprar pan a una cuadra usan el vehículo. No, señores.
hay que caminar. Caminar es bueno. Y no usar el carro me permite ahorrar combustible, peajes, mantenimiento, ¿verdad? Tenemos que ahorrar. Entonces, si hay dos carros, use uno. Y si los dos tienen problemas económicos, no se usa el carro. Hasta se puede vender uno y quedarse con un auto. Por eso, otra vez, hagamos la pausa, reflexionemos, hagamos flujo de caja, hagamos un escenario, dos escenarios, ¿no es cierto? Es la idea, reflexionar, hacer la pausa. Evitemos nuevo endeudamiento, ¿no? No es el momento de tomar nuevo endeudamiento. Hay que vivir con lo que tenemos. Y una vez que se recupere, cuando tengan la seguridad de que hay un ingreso, ahí pueden tomar deuda en forma razonable. Bien, dicho esto, ya dijimos qué se debe hacer y qué no se debe hacer. ¿Qué podemos concluir? Primero, cuidemos el efectivo. Cash is the king. El dinero es el rey. Reduce tu capacidad de consumo, ¿verdad? Porque no, no, no hay forma de gastar como antes. Tienes que reducirlo, ¿no? Y eso te va a permitir ahorrar más. Y si ahorras más, repito, vas a ser menos vulnerable. Cuida tu calificación crediticia. Esa reputación es muy importante. Eso te puede dar liquidez en momentos inesperados. Ahorra todo lo que puedes. Tienes que ahorrar y ahorrar. Creo que una de las enseñanzas de esta crisis es que la gente hoy en día, en forma obligatoria, va a aprender a ahorrar más. Y se dará cuenta que ahorrando se pueden hacer grandes cosas, grandes inversiones. El punto 5 es un punto que a mí me gusta. Estoy seguro que durante esta crisis ya mucha gente ha identificado oportunidades de negocios pequeños. Creo que el delivery se va a convertir en una fuerza, ¿no es cierto?, en un motor importante para captar empleo. Delivery de alimentos, de productos vinculados a la salud, ¿no es cierto? Delivery. Conozco gente que no trabaja, ¿no es cierto? Y antes del COVID-19 cocinaba fines de semana para muchos amigos. Por eso esa recomendación sabia, ¿no? De usar apropiadamente las redes de contacto. Ahora es importante, tenemos que saber aún en épocas duras, saber usar las redes de contacto y generar por ahí potenciales negocios pequeños. Si hay credibilidad y sabemos explotar adecuadamente las redes, estoy seguro que podemos encontrar alguna posibilidad de ingreso. Conozco matemáticas, enseño a niños en matemáticas. Domino el inglés, nivelo a niños en inglés, ejecutivos. Soy un experto en temas, no sé, pues, de finanzas, legales. Ayuda a gente a la maestría en forma individual. Entonces tenemos que buscar alternativas, ¿no? Puedo diseñar, puedo hacer en mi casa productos de panadería, de pastelería. Tenemos que ver la forma. Analicen, por favor. No intentemos que las cosas dependen siempre de un sueldo. El punto 6 es importante. Si tienes liquidez, elabora un plan de capacitación. Tú lo sabes, la empleabilidad es muy importante. Idiomas, herramientas analíticas, aspectos legales, es el momento clave. Como decía hace un momento, hay herramientas virtuales, cursos semipresenciales, y como no vas a tener mucho tiempo hoy en día para hacer labores, hacer reuniones sociales, te va a sobrar tiempo. Entonces aprovechemos para sacarle el máximo beneficio y una actividad es estudiar. Utiliza solo lo necesario de tu fondo CTS y AFP, por obvias razones. Porque una vez que lo retires y si no lo sabes usar apropiadamente, eso es una pérdida para siempre. Invierte en tu salud y la de tu familia, ¿no? Contrata pólizas, chequeos anuales, visita al dentista. Mi esposa me critica mucho, me dice, tú eres muy riguroso para llevar tu carro cada 5.000 kilómetros al mantenimiento. En cambio, cuando yo saco mis citas al doctor, las cambio más de 5 veces. Eso está mal. Entonces, hoy en día va a ser al revés. Mi salud rigurosamente y mi auto esperará unos días.
Bien, entonces ya estoy terminando la presentación y quisiera que me permitan compartir con ustedes algo que en algún momento expresó el fallecido expresidente John F. Kennedy, cuando dijo: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Hoy en día el país nos pide que nos quedemos en casa, que nos aislemos, que nos cuidemos. De nosotros depende salir de esta amenaza. Bien, si alguno de ustedes que ve este video desea conversar conmigo, tiene mi correo wrodas2013@gmail.com, o si desean información acerca de la PEF, ahí tienen su página web www.apef.com.pe. También me pueden ubicar por LinkedIn como Wilfredo Rodas Serrano. Bien, amigos, encantado de compartir con ustedes experiencias, inquietudes, reflexiones, con el ánimo de ayudar a nuestros compatriotas a mejorar su calidad de vida. Hasta otro momento. Chau.